Hola a todos, buenas noches, bendiciones mis hermanos, esperamos se encuentren muy bien. Los invitamos a tener este buen tiempo de alabanza, de oración y de meditación en la palabra en este día. Y vamos a orar, oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de presentarnos delante de ti, delante de tu presencia. Gracias por la vida, Señor, por la salud, por sostenernos, por mantenernos, Dios, de tu mano. Y gracias, Dios, porque eres fiel, bondadoso, misericordioso, Señor, para con nosotros. Rogamos, Señor, por este buen tiempo que nos permitas tener hoy, Dios, de alabanza, de oración a tu nombre. Permite que te exaltemos, Señor, por medio de las canciones, por medio de la música, que con nuestros labios, Señor, podamos proclamar tu nombre y con nuestro corazón también, Señor, honrarte y glorificarte solamente a ti, Dios. Rogamos también que esta noche, Señor, sea una noche en la cual tú hables por medio de tu palabra a tu pueblo sediento de ti, Señor, y que nosotros podamos permanecer, Señor, aferrados a ti, nuestra única esperanza, promesa, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra y quedamos disfrutando, Señor, de este tiempo en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estando aquí en tu presencia, viendo todo lo que has hecho en mí, espero en ti pacientemente, solo para oír tu dulce voz, santo, justo, fiel hasta el final. Salvas, sanas, me llenas de paz. Por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te alabaré, por quien eres tú te exaltaré, Jesús. Estando aquí en tu presencia, viendo todo lo que has hecho en mí, espero en ti pacientemente, solo para oír tu dulce voz, santo, justo, fiel hasta el final. Salvas, sanas, me llenas de paz. Por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te alabaré, por quien eres tú te exaltaré, Jesús. Por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te alabaré, por quien eres tú te exaltaré, Jesús. Solo en tu amor seguro estoy, me sostendrás siempre. Solo en tu amor seguro estoy, me sostendrás siempre. Por quien eres tú te adoraré, por quien eres tú te alabaré, por quien eres tú te exaltaré, Jesús.
Señor, gracias porque solo en tu amor, Señor, podemos estar seguros y podemos confiar en ti, permanecer en ti, Señor, por siempre. Gracias porque es la seguridad, la certeza que podemos sentir en cada uno de nuestros corazones. El confiar en ti, Señor, en que tú vas a obrar, en que tú estás obrando, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, dificultad, en medio de las pruebas, Señor, en medio de la desesperanza. Tú estás allí, Dios. Permítenos verte siempre, Señor. Permítenos poner nuestra mirada en ti siempre, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier dificultad, aún en los momentos buenos, felices, gozosos, Señor. Permítanos siempre verte a ti y que nuestra vida, Señor, sea enfocada, sea destinada para honrarte y glorificarte a ti, Dios. La alabanza, la gloria sean para ti, Señor. Quiero conocerte más, quiero escuchar tu voz, quiero sentirte más que ayer. Quisiera tocarte, poder tu rostro. Escuchar tu voz, quiero sentirte más que ayer. Quisiera tocarte, poder tu rostro ver, te anhelo, Cristo, más que más
Sí, Señor, como dice este cántico, Señor, como dice esta alabanza, necesitamos, Señor, queremos más de ti, Señor, necesitamos que estés, Señor, más cerca de nosotros. Dios, que necesitamos verte, Dios, obrando en nuestras vidas y buscarte, Señor, abrir nuestros ojos y tomar la decisión, Señor, de permanecer en ti, de fortalecernos en ti, Señor, porque tú siempre estás cerca, siempre estás allí, Señor. Nosotros te damos la espalda, nosotros nos alejamos, Señor, nuestro pecado, nuestra falla, tomamos nuestras decisiones, Señor, que no están conformes a tu palabra y nos alejamos, Dios, pero rogamos, Señor, que seas tú atrayéndonos aún más a ti, Dios. Tu misericordia, Señor, tenga misericordia de nosotros y nos permita, Señor, cada día madurar, Señor, en ti, conocerte más por medio de tu palabra y vivirla, Señor, tomar decisiones que te honren y que te glorifiquen a ti, Señor. Te rogamos, Señor, en esta noche de una manera especial por todos los acontecimientos, Señor, alrededor de las marchas, del paro, del vandalismo, de todo lo que está pasando aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, Señor. Te rogamos para que seas tú en medio de todo el caos, Señor, obrando y en medio de todos los grupos, Señor, que están aquí incluidos, directamente implicados, Señor, seas tú obrando en sus corazones, Señor. Obra, Señor, en los corazones de las personas que están cometiendo actos delictivos, Señor, de las personas aún que están marchando, Señor, de las personas que están aún en medio de todas estas revueltas, de los policías, sus familias, Señor, de todo el territorio nacional, Señor, los dirigentes, los políticos, te rogamos, te pedimos, Señor, en esta noche por todos ellos para que en medio de todo este oleaje, Señor, de situaciones difíciles, tú traigas, Señor, sabiduría y todo se pueda ir mejorando, Señor. Te rogamos para que ellos también, Señor, tú puedas ser revelado en sus corazones y puedan arrepentirse de sus pecados, volver, Señor, poner su mirada en ti, Dios, y saber, Señor, que en la única esperanza que podemos confiar plenamente, Señor, es en ti, Señor, en tu reino, Señor, que tú seas el dueño, el director, el gobernante completamente, Señor, de nuestra vida, de nuestro corazón. No tenemos esperanza aquí en ningún político, en ninguna persona, Señor, porque son falibles, porque son personas pecadoras y van a cometer errores, Señor. Van a cometer actos que no corresponden, Señor. Solamente podemos confiar en ti y mirarte a ti, Señor, nuestro santo y buen Dios. Y rogamos también en esta noche que seas supliendo todas las necesidades de tu pueblo, Señor, de las personas que necesitan alimentos, Señor, aquellos quienes están decaídos por salud. Te rogamos, Señor, por los enfermos, para que en tu voluntad traigas también, Señor, sanidad completa en sus mentes, en sus corazones, en sus cuerpos, Señor. También rogamos por aquellos que se sienten afligidos del alma, de su corazón, Señor, aquellos que tienen ansiedad, quienes están desanimados, quienes están de alguna manera golpeados emocionalmente, para que seas tú su provisión, Señor, para que seas su fortaleza. Sé tú, Señor, todo lo que necesitamos, suple todo lo que necesitamos, Señor, conforme a tu voluntad. Confiamos en ti, confiamos en que lo harás, Padre Santo. Rogamos por este buen tiempo de meditación, Señor, y de alabanza para ti, Señor. Rogamos que ahorita por medio de tu palabra sigas trayendo ánimo a nuestro corazón, sigas trayendo instrucción, enseñanza, motivación, Señor, a nuestra vida. Y nos ayudes a verte cada día más. Revélate, Señor, a nuestra vida por medio de tu palabra. Haz que crezca, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Danos más de tu porción, danos más de tu Espíritu, Señor. Permítenos vivir conforme a tu verdad. Permítenos vivir, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que quieres de cada uno de nosotros. Ayúdanos cada día más, Señor, a enfocarnos y a fortalecernos, Señor, en ti. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Gracias. Un saludo para todos mis hermanos, deseando pues que estén muy bien allí en familia, en sus casas. Les pedimos que se cuiden mucho, que sigan orando por todas estas situaciones, por todas estas dificultades, y el Señor está orando. Cristo viene pronto. El Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Hola a todos, muy pero muy buenas noches.
Espero que estén bien en medio de todo lo que hemos estado viviendo. Espero que puedan tener reposo, gozo en el Señor, a pesar de la turbulencia, del caos social y todo lo que a nivel no solo nacional, sino general, a nivel global se ha estado presentando. Ya llevamos casi un año de pandemia, ahora hay guerras, rumores de guerras en Medio Oriente, desmanes acá en nuestro país, nuestra ciudad, y bueno, en varios países de Sudamérica también se han presentado algunas situaciones caóticas. Y quiero que recuerden que el Señor nos ha hablado de eso en su palabra, Mateo 24, las profecías de Daniel, en Apocalipsis también vemos que antes de que el Señor venga, pues va a haber un periodo como el que estamos viviendo, y la Biblia nos dice que incluso será como los dolores a la mujer en parto, es decir, se va a intensificar más todo lo que hemos estado experimentando, pero hay una buena noticia en medio de todo eso, y es que aunque hay crisis económica, de salud, sociopolítica, lo que vemos es que la esperanza de que nuestro Señor venga por su iglesia se acerca cada vez más, y ahí es donde tenemos que descansar. Así que en medio de todo, quisiera recordarte que en Cristo, en sus promesas, podemos recobrar ánimo. ¿Sí? Sé que hay momentos duros, de ansiedad incluso, de susto, de pánico, de miedo, pero en Cristo, en su palabra, podemos hallar el gozo que necesitamos. Así que en medio de todo, espero que estén bien, que Dios los bendiga. Y bueno, continuamos en esta noche con nuestros estudios de el Evangelio según San Juan, y avanzaremos el día de hoy en el capítulo 7, del verso 1 hasta el 24. Estaremos en esa sección, y si estás tomando nota, le he titulado a esta sección La incredulidad ciega el corazón. Y es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver un grupo de personas, incluyendo a los hermanos de Jesús, medio hermanos de Jesús, José y María, recuerda que tuvieron hijos, y ellos, a pesar de que tuvieron al Mesías en su familia, en su sangre, por así decirlo, y a su lado, no creían en él. Y también vamos a estar viendo acerca de los judíos, los religiosos, o judaizantes también, que a pesar de tener a Jesús frente a frente, su incredulidad lo que hizo fue que su corazón se endureciera, y por así decir, sus ojos espirituales estuvieran vendados. Así que déjame orar y estudiamos. Busca ahí tu Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 7. Amado Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta noche que nos regalas, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de crecer por medio de ella. Te pedimos, Dios, que abra nuestro entendimiento, que podamos descansar, reposar en ti, Señor, y confiar plenamente en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra y a oírla con fe. A oírla con fe, Señor, porque a veces dudamos, y las dudas nos llevan por terrenos turbulentos que nos genera desesperanza, Señor, y no es bueno eso para nuestras vidas. Te pedimos que traiga, Señor, convicciones a nuestras vidas. Te pedimos por el orden social que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país, por el asunto político, para que estés obrando, Señor. Levanta a hombres que tengan temor de ti. Obra en estos hombres que están en eminencia, Señor, para que gobiernen justamente, Señor, y podamos vivir reposadamente. Levanta a hombres, Dios, que en medio de todo eso también puedan predicar tu palabra y llamar al pueblo al arrepentimiento, Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, por las situaciones que están viviendo, para que esté tu Espíritu Santo dando paz, Señor, en medio de todo, y provisión al que lo necesita, Padre de la gloria. Te bendecimos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recordar que Juan escribe este evangelio para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Juan nos ha relatado hasta este capítulo varias escenas donde Jesús evidentemente ha dejado claro que Él es el Hijo de Dios, no es un ser humano cualquiera. Ahora, aunque Jesús compartió la humanidad con nosotros, vino a esta tierra, es el Hijo de Dios, es el Redentor, es el Mesías, y estaba haciendo una obra que el Padre había enviado a ir a rescatar al mundo. Entonces Jesús ha dado testimonio delante de todos
Juan el Bautista también ha dado testimonio de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el pueblo estaba dividido. Unos no creían en él, otros se burlaban, unos querían matarlo, algunos solo querían milagros, las señales, pero había unos cuantos que en realidad le seguían y le servían como sus discípulos. En el capítulo 6 veíamos cómo Jesús declaraba que era el Hijo de Dios, que era el pan de vida para el hombre. Y después de eso ha pasado un tiempo, y es donde nos adentramos en el capítulo 7 para ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a ir verso por verso analizando qué es lo que ha pasado y cómo Juan nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan capítulo 7, en el verso 1, leemos: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Después de estas cosas dice ahí, Jesús ha estado al lado del mar de Galilea, ha estado predicando, ha realizado unas obras milagrosas. Después de ese tiempo, después de que incluso ha exhortado a la multitud que le seguía a que no le siga por conveniencia, y exhorta a los discípulos también a que no le sigan por intereses personales, sino por quién es Él. Después de todo eso, dice que Jesús andaba en Galilea, ya que en Judea querían matarlo los judíos. Entonces, veíamos en el capítulo 6 que era una época de Pascua, cuando Jesús andaba en Judea. Y como veremos el día de hoy, Jesús estaba ya por los días de la fiesta de los tabernáculos al otro extremo, y este caso era en Galilea. La diferencia en meses de la Pascua y los tabernáculos, como vamos a ver más adelante, son más o menos 6 meses. Es decir, aproximadamente 6 meses después de que Jesús ha estado predicando, multiplica los panes y los peces, sucede esto. Y dice que no quería estar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Cuando dice que los judíos procuraban matarle, no eran todos los judíos, la nación entera, pero era la élite de los judíos, los religiosos, ¿sí? Los fariseos, los saduceos, los que estaban ahí en las altas cortes. Ellos habían sido confrontados con Jesús, sentían que su religión estaba siendo atacada y querían matar a Jesús. Entonces, qué interesante y qué crueldad también vemos aquí en cuanto al Hijo de Dios. Estaba con los suyos, a quienes había venido a salvar, y ellos querían matarlo. Tenían delante de sus ojos al Creador del universo, al dueño de todo, incluso al dueño de ellos mismos y de su religión, al dueño de la ley, y lo odiaban. Tenían delante suyo al Mesías prometido, al Redentor del universo, y querían asesinarlo. Tenían la verdad frente a sus ojos y preferían la mentira de su religión a entregar su vida a Jesús. Como Juan dice en el capítulo 1 de su evangelio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La religión del pueblo, y en este caso de la élite de los judíos, era en realidad una venda para ellos. Una venda tan fuerte, tan oscura, que les impedía ver que Jesús, el Mesías, de quien ellos predicaban y a quien tanto habían anhelado, estaba delante de sus ojos. Y la religión ciega el corazón, no permite que tu corazón se acerque a Dios, no permite que tu corazón tenga una relación con Dios personal, íntima como Dios la quiere. La religión lo que hace es modificar mi vida para que yo pueda entonces acercarme y tratar a Dios como yo quiero, no como Dios quiere. Y la religión nos daña. Ahora dice ahí que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Juan nos deja este detalle para fechar y para ubicarnos en el tiempo. En el capítulo 6 veíamos que Jesús estaba en Judea por los lados de la fiesta de la Pascua, y eso es más o menos abril-mayo. Y la fiesta de los tabernáculos se celebra más o menos entre septiembre y octubre, o sea que han pasado unos 6 meses más o menos. Entonces 6 meses la gente escuchando a Jesús, siguiendo a Jesús, viendo la obra de Jesús, y aún así querían matarlo. Entonces, cuando hay religiosidad, tú puedes escuchar de Jesús el tiempo que sea, pero si prefieres tus propios méritos, tus propios medios de salvación, vas a ver a Jesús como algunos lo van a ver aquí, como un loco,
como una persona endemoniada, como un engañador, y hay que cuidarnos de religiosidad. Eso puede traer caos y puede dañar incluso un modelo familiar. A veces cuando hablamos de religiosidad pensamos que católicos, musulmanes, solo ellos son religiosos. Pero en las iglesias cristianas, en las congregaciones locales, hay muchos religiosos. Por ejemplo, si hay personas que van solo a la iglesia el domingo, nunca abren su Biblia, no obedecen lo que escuchan, su vida no tiene un cambio, una relación con el Espíritu Santo, pues no es nada más que religiosidad. Y tal vez el ir un fin de semana a congregarse es como calmar su conciencia pensando que haber estado ahí es suficiente. Pero Dios no desea eso, Dios desea una relación personal, que creamos en su Hijo Jesucristo. Y como dice Juan, para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Entonces, a veces juzgamos a los judíos, ¿no? Mataron al Hijo de Dios, lo tenían delante de Él y lo rechazaron. Pero pueda que tú estés escuchando por mucho tiempo en tu iglesia acerca de Jesús, pero tú no hayas aceptado a Jesús como Señor. Solo escuches de Él y pienses que por escuchar de Él e ir a la iglesia obtienes tu salvación. Esa es religiosidad. Te hace igual que los judaizantes de esa época. Es curioso eso, ¿no? Estaban ahí entonces cerca de la fiesta de los judíos, dice en el verso 3, y le dijeron sus hermanos, estaban en Galilea, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean lo que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Entonces pasa algo, estaba cerca la fiesta de los judíos y todos iban a Judea, obviamente, a Jerusalén a celebrar, y Jesús estaba en Galilea, estaba en otra región. Y los hermanos de Jesús le dicen algo como esto: tú crees que eres una persona importante, Mesías. En Judea va a estar mucha gente porque van a celebrar la Pascua. ¿Por qué no aprovechas y vas y haces una exhibición a ver si realmente eres el Mesías? Y eso es muy interesante, porque los hermanos de Jesús no creían en Él y le estaban de una manera sarcástica o con burla diciendo, bueno, si usted es el Mesías y quiere fama como tal, o porque dice que viene de Dios, pues vaya y exhiba su poder para que la gente crea. Y eso es lo que hace la incredulidad, eso es lo que causa la religión. La religiosidad en realidad lo que hace es colocar en el corazón como una coraza donde la gracia y la fe no tienen lugar, sino donde los méritos del hombre son los que importan. Y cuando un corazón está así de endurecido por su religiosidad y por creer que por sus méritos es salvo, se burla de la gracia de Dios. Entonces el religioso va a pensar de esa manera: usted es cristiano en realidad, pero yo veo que usted pues no carga un escapulario, un amuleto. En realidad, pues si es salvo, haga algo, haga un milagro. Algunos dicen eso, pero la gracia de Dios no necesita exhibir para que los demás crean por la exhibición. La gracia de Dios depende de Jesús. Y los hermanos de Jesús, los medio hermanos de Jesús, se estaban burlando de él. Tenían al Mesías y lo que estaban haciendo era rechazarlo, todo por su corazón endurecido y todo por su religiosidad. Y eso es lo que va a causar el sistema religioso en cualquier lugar: un rechazo hacia Jesús, el no aceptar que por gracia y por fe somos salvos y preferir los méritos personales y propios. Y ellos estaban siendo sarcásticos con Jesús. Pues si quieres realmente que la gente te siga y crea en ti, ¿por qué no aprovechas? Va a haber mucha gente en Judea, haz un milagro para ver cómo es que es el asunto, y incluso nosotros como hermanos podemos tener algo de fama a través de ti. Y estaban realmente manifestando la dureza e incredulidad de sus corazones. Entonces, los mismos hermanos de Jesús eran incrédulos, y esto me habla de algo: incrédulos viendo a Jesús por muchos años, aproximadamente 30 años, con Jesús, un hombre que tenía temor a Dios, un hombre en perfección, y en lugar de ir más allá, discernir quién estaba a su lado, tal vez lo que hacían era
sentir enojo, porque él, pues, el estándar y todo era superior a él, era el mejor. Y un corazón así religioso, un corazón que descansa en méritos propios, va a tender a rechazar a Jesús. Entonces la incredulidad me lleva a mí a burlarme de Jesús, a desechar la gracia de Dios, a no reconocer que los méritos propios no me son suficientes para ser salvo. Y hoy día hay mucha gente religiosa, creen que ellos tienen el estándar para la salvación y andan juzgando también a otros de cómo es que debe ser un cristiano. Si usted no hace esto, en realidad no es salvo. Usted no se comporta como yo, usted no viste como yo, usted no ora como yo, no educa a sus hijos como yo. Entonces tal vez usted en realidad no es tan espiritual. Y la religiosidad causa eso, ¿sí? Trae atributos personales y méritos personales que se intentan sobreponer como un estándar en lugar de la gracia y el amor y compasión de Dios a través de Jesús. Entonces, la razón por que los hermanos de Jesús se burlaban de él está en el verso 5. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, imagínense el corazón de Jesús delante de sus hermanos. Vino a salvarlos, estuvo con ellos. Ellos tenían que haber sabido por parte de José y María cómo fue su nacimiento. Un ángel lo anunció, los pastores vinieron a adorarle, trajeron piedras preciosas, el cielo se abrió y multitudes le adoraban, era Emmanuel con nosotros. Ellos tenían que saber eso. Pero en lugar de rendirse desde el principio a su Señor, que era su medio hermano, lo que tenían era celo, lo que tenían era amargura, resentimiento y un corazón endurecido para con aquel que había venido a salvarlos. ¿Cómo es el corazón del hombre tan perverso, ¿no? Verso 6 dice, entonces Jesús les dijo a sus hermanos que se estaban burlando de él, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces sus hermanos se están burlando de él y quieren que vaya Jesús a hacer una exhibición en Judea para que la gente le crea. Sin embargo, aunque ellos están pensando de esa manera, los judaizantes buscaban matarlo. Y lo que Jesús dice en el verso 6 es, todavía no es mi tiempo para entregarme, para que me apresen y empiece el Via Crucis. No es el tiempo, llegará el momento. Sin embargo, vuestro tiempo siempre está presto. Entonces, ellos estaban todo el tiempo sujetos al juicio de Dios. Sin embargo, Jesús iba a experimentar algo de juicio por redención del hombre, pero no era el momento. Entonces, los hermanos de Jesús no tenían ni idea de lo que estaba pasando, pero Jesús siempre estaba con la voluntad de Dios como su guía y los tiempos en los que Él iba a entregar su vida, su sangre y permitir que el hombre causara todo este sufrimiento en Él no había llegado. Él sabía eso, pero no era el momento. Y eso nos enseña algo, y es que en medio de las burlas, en medio de la incredulidad, Jesús siempre se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. Entonces no hay oposición, no hay ninguna crisis que pueda causar que un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios se desanime y se desalienta y retroceda en su camino con Dios. A veces uno escucha a personas que dicen eso, ¿no? Fue tan dura esta prueba, fue tan duro lo que viví, que eso me hizo alejarme de Dios. Pero lo que está mostrando ese dicho es que en realidad en su corazón, aunque tenía una apariencia externa de piedad, no había llenura del Espíritu Santo de Dios, no había una dependencia total, y eso lo que generó fue un desaliento. Entonces, un hombre lleno del Espíritu de Dios puede soportar cualquier calamidad, cualquier crisis, cualquier burla, cualquier rechazo. Y esa es una invitación para nosotros, a seguir el ejemplo de Jesús. Otro ejemplo que nos deja Jesús aquí, para no hablar solo todo el tiempo de la incredulidad de sus hermanos, es a hacer siempre la voluntad de Dios. Él dice, mi tiempo aún no ha llegado, mi tiempo aún no ha llegado. Y lo que iba a hacer era ir a la cruz, la redención, pero no era el momento. Entonces hay que tratar de dar pasos cuando Dios me lo disponga y me confirme es el momento. Pero eso puede ser un tema aparte para otra ocasión. Entonces los hermanos de Jesús estaban manifestando incredulidad
Y Jesús les dice, yo no voy a hacer ninguna exhibición porque ustedes lo pidan. Yo voy a hacer la voluntad del Padre. Ahora, ellos no comprendían que Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba siendo rechazado. Y en el verso 7 Jesús les dice, el mundo no puede aborrecerlos a ustedes, porque ustedes son del mundo, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces los hermanos de Jesús se encuentran con una respuesta bastante curiosa, que no sé si la entendieron o no, pero ellos les están exigiendo a Jesús una muestra para que el mundo crea en él. Pero Jesús dice, yo no voy a hacer una muestra para que crean en mí. La cruz es suficiente, por así decirlo. Pero a ustedes el mundo siempre los recibe, porque ustedes son del mundo. Y eso pues trae algo a colación, y es lo siguiente. Si el mundo me acepta donde quiera que yo voy, si el mundo nunca genera presión, nunca se opone a mis convicciones, pues lo más probable es que yo sea como uno del mundo. Porque como creyentes vamos contrario a los preceptos del mundo. Y eso es lo que estaba sucediendo con Jesús. Los religiosos querían matarlo, sus hermanos estaban dudando de él. Entonces, si el mundo te recibe donde vas, si el mundo te ama, pues lo más probable es que te esté viendo como uno de los suyos. Ahora, no estoy diciendo que hay que salir a ser detestables, pero lo que sí sucede es que cuando hay una persona que ama y teme a Dios, el mundo le rechaza. Eso tiene que suceder así. Dice en el verso 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces Jesús está siendo confrontado de una manera burlesca por sus hermanos. Los judaizantes, los religiosos querían matarlo. Había una fiesta que era la de los tabernáculos. En esta fiesta lo que hacía Israel era acampar en las terrazas de su casa o en los antejardines o en los parques, en unas tiendas de campaña, para conmemorar la salida de Egipto y el camino hasta la tierra prometida. Pero también en esta fiesta de los tabernáculos lo que hacían era esperar y anhelar al Redentor. Entonces estaban haciendo una fiesta que conmemoraba la libertad que Dios había dado al pueblo y la esperanza del Mesías, pero tenían al Mesías en medio de ellos y lo que hacían era rechazarlo. Es una contradicción, y todo eso por la religiosidad, por tener el corazón endurecido hacia la gracia y la compasión de Dios. Y hoy día hay personas que hacen celebraciones, tienen cultos de inicio de año, primicias, hacen mil cosas, pero la palabra de Dios está en medio de ellos y no la creen. Prefieren sus propios dogmas, sus propios méritos, y han creado su propio sistema religioso, y eso ofende a Dios. Ahora, en este caso, Jesús sube a la fiesta en Judea, pero dice que va como en secreto. Ahora, notemos lo que decían de Jesús. Los judíos, que son los fariseos, los escribas y esta élite de la religión y el gobierno judío, ellos decían, unos decían, es bueno. Ahora, cuando dicen que es bueno, no necesariamente están reconociéndole como Señor y como Salvador. Cuando dice es bueno, están hablando de que a pesar de lo que hace, no representa un peligro para ellos. Es como un loco. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y hay algo que escuché muy curioso acerca de las opiniones de Jesús. Unos dicen que Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Otros dicen que Jesús creía ser el Hijo de Dios, pero en realidad no lo era. Y otros es que lo que hacía era engañar a la gente para obtener popularidad. Y en referencia a esto, se afirma de que hay solo tres posturas, ¿sí? El que cree que Jesús es el Señor, en realidad, el que cree que Jesús creía que era el Señor, pero no acepta a Jesús como Señor,
y el que simplemente dice Jesús es un engañador. Y esas opiniones estaban ahí en medio del pueblo cuando Jesús estaba caminando. Y Jesús ya había hecho milagros, ya había caminado por encima del agua, había multiplicado panes, peces, había sanado a personas enfermas. En el capítulo 5 había levantado a un hombre que estaba paralizado por 38 años y aún así dudaban de él. Entonces no hay acto milagroso que me permita a mí tener convicción. Son señales, pero la obra de Jesús, quien dijo que es la evidencia que tengo ahora, es lo que debe a mí darme la convicción. Ahora, no sé tú qué piensas de Jesús. Si Jesús realmente es el Señor, tu Señor, es Dios. O no sé si tú crees que Jesús creía que era el Señor, pero no lo es. O que Jesús simplemente es un engañador. Lo que pienses de Jesús, lo que creas de Jesús determina tu eternidad en realidad. Y la invitación ahora, y lo que quiere mostrarnos Juan, es que Jesús es el Hijo de Dios. Y si creemos en Él, tenemos vida en su nombre, vida eterna. Dice que ninguno hablaba abiertamente de Él por miedo de los judíos. Todo esto era una murmuración en secreto. Y hay una opinión mía, en este caso personal, acerca de por qué murmuraban tanto de Jesús y no eran tan abiertos en algunos casos. Y es que vacilaban en su credibilidad. O sea, habían visto obras de Jesús, pero les costaba creer. Entonces podían pensar que era bueno y a veces no. Entonces, en ese sentido, algunos hablaban en voz baja, como que sí, como que no. Ahora, los judaizantes abiertamente lo ofendían. Los hermanos de Jesús son fronteros y le dicen de una manera despectiva: tú en realidad te has engañado, tú crees que eres alguien pero no lo eres, vaya y haga milagros, a ver si creen en usted. Pero hay algunos que vacilan ahí. Ahora, algunos decían que Jesús es bueno, y decir que Jesús es bueno no es suficiente, porque Jesús no vino a mostrar bondad, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y Juan 3:16 dice claramente que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para que la gente vea bondad, para que la gente vea a alguien bueno, para que la gente diga que Jesús es bueno. Dios envió a su Hijo a ocupar el lugar en castigo por los pecadores. Vino a redimir y a rescatar lo que se había perdido. Vino para que creas que Él es el Hijo de Dios, y si crees seas salvo. Vino para que experimentes el perdón de todos tus pecados, reconciliación con Dios. No para que escuches un buen discurso y digas Jesús es bueno. Dios no envió a su Hijo a eso, para que veamos bondad únicamente. Vino a rescatar. Entonces no es suficiente con decir Jesús es bueno. Hay personas que dicen, no, los cristianos, claro, ellos, su vida cambia, ya no son los mismos de antes, pero ese no es el propósito de una vida transformada. El propósito de una vida transformada es decir, hay un poder, hay una persona que puede salvar y rescatar. ¿Quién fue? Pues es Jesús. Yo necesito a Jesús. Pero no es para que digan únicamente Jesús es bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado de que en mi corazón solo surja una opinión acerca de Jesús y no una convicción de quién es Jesús. Muchas congregaciones están repletas de personas que han cambiado su opinión acerca de Jesús, mas no tienen convicción en Jesús y en su obra redentora. La idea es creer que Él es el Hijo de Dios. En el verso 14 dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ahora, Jesús no era un ignorante. Lo que pasa es que Jesús no había estado en sus sistemas y en sus medios religiosos, en sus universidades y seminarios dogmáticos y legalistas, que lo que hacían era instruir a la gente para ser hipócritas delante del pueblo. Como Jesús no había estado en esas escuelas, pero tenía una manera de hablar que era de sabiduría, pues era el Hijo de Dios. Ellos decían, ¿cómo sabe este sin haber estudiado? Cuando dice que se maravillaban, no dice que creían. La palabra maravillar en el griego expresa asombro. Entonces se asombraban al ver que un hombre como Jesús
de una familia humilde, y un hombre que no era de universidades, hablaba de esa manera, conocía la palabra de Dios. Ahora, Jesús no quiere que solo te asombres de Él, de cómo puede hacer cosas y lo que ha hecho en otros. Lo que Jesús vino a hacer es que tú creas en Él. Vino a dar su vida para que tú creas en Él. Y en esa relación personal, en ese sentido de convicción acerca de Él, tú vivas asombrado, vivas maravillado por lo que Él hace diariamente y por el perdón que ha ofrecido en la cruz. Pero a veces perdemos ese sentido de maravilla, de asombro acerca de Jesús. Creemos que Jesús nos salvó y nos dejó por ahí a mitad de carretera y defiéndase como pueda. Y perdemos ese asombro, esa maravilla de quién es Jesús. Cuando eso sucede, tal vez lo que yo tengo es una religión y no una verdadera convicción. Así que tenemos que revisar en nuestro corazón nuestro concepto de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús dice en el verso 16, mi doctrina no es mía, es decir, mi enseñanza, mis instrucciones no son mías, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Es decir, Jesús, en medio de todo este murmuro que se está generando para con él, lo que dice es que lo que él está haciendo y enseñando no procede de ningún sistema religioso, de ninguna escuela judaizante, ni de ninguna mente humana. Lo que él vino a enseñar y lo que ha dicho y hace es porque Dios Padre lo ha guiado a hacer. Ahora, Jesús dice, si alguno en realidad quiere conocer al Dios del cielo, al Creador de todo, tiene que identificarse con lo que yo enseño. Y esto era una paliza para los judaizantes, porque ellos decían tener la ley, tener a Dios, amar a Dios, pero rechazaban a Jesús. Y Jesús prácticamente les está diciendo, ustedes no conocen a Dios porque me rechazan. Le está diciendo a sus hermanos también, ustedes tienen a Dios enfrente, pero al no querer escucharme, lo que están mostrando es que están rechazando a Dios. Y ahí tenemos una aplicación, un dato interesante. Cuando una persona predica el evangelio de verdad, el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, y alguien le dice, mire, yo no quiero creer lo que tú dices, ese incrédulo no está rechazando a quien le está predicando, sino a Dios mismo. Quien rechaza a Jesús, quien rechaza el mensaje de Jesús, no rechaza al evangelista, no rechaza a la congregación local, está rechazando a Dios mismo. Y eso es supremamente peligroso, porque rechazar a Dios lo que en realidad trae es condenación para el hombre. El hombre no es condenado por la maldad que ha hecho. Eso muestra la necesidad de salvación, pero el hombre es condenado por rechazar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, Jesús está confrontando a estos religiosos. Si ustedes quisieran realmente hacer la voluntad de Dios, pues conocerían que lo que yo digo es verdad. Y no solo eso, pues creerían en mí y me seguirían. Ahora, en el verso 18 él dice que el que habla por su propia cuenta, es decir, el que se inventa dichos, pues busca gloria personal, pero Jesús estaba diciéndole al pueblo lo que Dios Padre había mandado a decir. Y en ese sentido, él buscaba la voluntad de Dios, no la suya. O sea que Jesús es verdadero. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. En el verso 19 al 24 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y les dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Entonces mire, no solo son incrédulos con Jesús, no solo se burlan de Jesús, pero le dicen endemoniado. O sea, decirle al Hijo de Dios, al que estaba lleno del Espíritu Santo, al que poseía toda la verdad, eres una persona endemoniada, eso es una blasfemia terrible, porque se le está acusando a Dios de ser el autor de maldad. Jesús responde y les dice, verso 21, una obra hice y todos os maravilláis. Cuando dice una obra hice y todos os maravilláis,
Se está refiriendo a la sanación del paralítico de 38 años ahí en el pozo de Betesda. Una hora hice y ustedes solo se asombran. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús ahí? Ellos estaban diciendo que Jesús era un loco, un mentiroso, un engañador, un endemoniado, porque él decía haber venido de Dios y hacer la voluntad del Padre. Pero Jesús les dice, ustedes tratan de cumplir la ley y cumpliendo la ley quebrantan el día de reposo. Y voy a explicar por qué los judíos quebrantaban el día de reposo y quebrantaban la ley con la ley. Cuando un niño nacía, tenía que ser circuncidado según la ley al octavo día. Y en algunas ocasiones, ese octavo día coincidía con un sábado, con un día de reposo. ¿Qué hacían estos religiosos para cumplir la ley de la circuncisión? Aunque fuera el día de reposo, la cumplían. Entonces, estaban acusando a Jesús de ir en contra de Dios cuando ellos mismos quebrantaban la ley de Dios. Entonces, la acusación que están levantando a Jesús, en realidad lo que hace es acusarle a él, a ellos mismos. Cuando ellos se colocan frente a Jesús y empiezan a acusar de lo que él decía y hacía, que supuestamente quebrantaba las normas de Dios, lo que ellos estaban haciendo era acusarse a sí mismos. Y esto me recuerda que la palabra de Dios es como un espejo, que me muestra mi propia vergüenza. Es claro, cuando ellos trataban de discutir con Jesús, lo que hacían era acusarse a sí mismos. Pero se enojaban con Jesús porque un día de reposo hacía las cosas buenas, la voluntad de Dios, que era sanar a los enfermos. Entonces, ellos se daban el lujo de quebrantar la ley con la ley. Pero cuando Jesús hacía lo bueno, no discernían quién en realidad era, y lo que hacían era acusarle. Y esa acusación lo que hacía era que ellos también se estaban acusando. Si Jesús quebrantaba la ley, según ellos, por sanar el día de reposo, ellos la estaban quebrantando por circuncidar un día de reposo. Entonces, lo que le están diciendo a Jesús, y no perciben ellos con sus propias bocas, es que así como Jesús quebrantó supuestamente la ley, ellos también merecen juicio. Ellos no están percibiendo eso. Y la religión lo que hace es acusar al otro, pero no ver los errores propios. La religión lo que hace es que los demás necesiten salvación, pero yo estoy justificado. Y eso estaban haciendo los hombres frente a Jesús. Entonces lo que vemos aquí, lo que nos relata Juan en este primer segmento del capítulo 7, es que la incredulidad ciega el corazón. Vemos varias personas aquí. Los hermanos de Jesús no creían en él, se burlaban de él. Los judíos religiosos, la élite de Israel religiosa, preferían más su sistema, sus méritos, y eso los llevaba a que su corazón fuera como una piedra y rechazaban al Hijo de Dios y querían descansar más bien en sus propios méritos que en los méritos de la gracia de Dios. Totalmente peligroso ese aspecto. Entonces, la religiosidad nos lleva a la ceguera espiritual. Podemos tener frente al Hijo de Dios y aún así no percibirlo. Puede que tú lleves años en una congregación cristiana, pero si tú has descansado todo este tiempo en tus propios méritos, lo que estás haciendo es engañarte a ti mismo y no has disfrutado la gracia de Dios. Entonces, ninguna horas de servicio, ninguna obra social, ninguna ayuda que yo pueda hacer me va a salvar. Creer en el Hijo de Dios. Espero no estés viviendo una religiosidad en lugar de un verdadero cristianismo. Cuando el hombre quiere justificarse por sus propios méritos, puede tener frente al Hijo de Dios y escoger una fiesta religiosa. Los hermanos de Jesús tenían al Hijo de Dios delante de ellos, al Salvador, al Mesías, al que podía darle el reposo, y prefirieron dejarlo a un lado, burlarse de él e irse a la fiesta de los tabernáculos. Y eso hace el religioso. Prefiere los méritos, los sistemas, que sentarse a escuchar al Hijo de Dios. Y espero que tú no seas de esos.
Quiero terminar con un texto. Busca en tu Biblia Hebreos capítulo 4, verso 1 y 2. Quiero que terminamos este estudio leyendo esos dos versos y espero que sirvan para aclarar que lo que Dios desea es que creamos en su Hijo y no que nos inventemos sistemas religiosos. Hebreos 4, 1 y 2 dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Si estás escuchando esto acerca de Jesús, que Él es el que puede salvar, que no necesita ningún mérito personal, ninguna obra para alcanzar salvación, sino reconocer tus pecados y creer en Jesús. Si estás escuchando esto, tiene que ir acompañado de fe. Porque puedes escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios por años, pero si no va acompañado de fe, no aprovecha para nada. Es decir, si tu deseo al escuchar la palabra de Dios es crecer en Cristo, ser salvo, si tu deseo es ese, Dios va a hacer una obra maravillosa. Pero si tu deseo simplemente es cumplir un ritual, pensando que eso te hace salvo, no va a aprovechar para nada. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, no necesitamos méritos personales, sino su mérito para ser salvos. Espero que eso sea lo que Dios te haya hablado el día de hoy y a lo que tú respondes el día de hoy. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu palabra, por ese tiempo que nos regalas, y te pedimos, Dios, que podamos entender y aplicar todos estos principios y consejos a nuestras vidas. Que no nos conformemos a tener al Hijo de Dios cerca, sino que el Hijo de Dios sea para nosotros nuestro Señor y esté en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Que pasemos de creer que tú eres solamente bueno, a creer que tú eres el Señor y a entregarte nuestras vidas. Te bendecimos y te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche y nos vemos, si Dios permite, el fin de semana.